¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve una confrontación épica entre el bien y el mal? Hoy vamos a viajar en el tiempo a una de las historias más impresionantes de la Biblia, la de Elías contra los profetas de Baal. Prepárate, porque esta no es solo una historia antigua, es una demostración de poder, fe y coraje que te dejará sin aliento. Imagínate un reino Israel dividido y espiritualmente perdido. El rey Acab y su esposa, la reina Jezabel, habían llevado al pueblo a adorar a un ídolo llamado Baal, un falso dios de la lluvia y la fertilidad. La verdadera adoración a Dios estaba casi olvidada, y la corrupción moral y espiritual se había apoderado de la nación. En medio de este caos, Dios elige a un hombre, un profeta audaz llamado Elías, para ser su voz y desafiar a todo el sistema. La primera misión de Elías fue declarar un juicio divino. Se presentó ante el rey Acab, y le dijo con autoridad: «En vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Imagina el impacto. En una cultura que dependía de la lluvia para sobrevivir, esta era una sentencia de muerte, y así fue. Una sequía severa comenzó a azotar la tierra. Los campos se secaron, los animales murieron, y la gente empezó a sufrir. Era la consecuencia directa de haber abandonado a Dios por ídolos de piedra y madera. Mientras el reino se marchitaba, Dios cuidó de su profeta. Primero, lo envió a un arroyo llamado Quiret, donde increíblemente cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Cuando el arroyo se secó, Dios lo guió a la ciudad de Sarepta, en territorio extranjero. Allí conoció a una viuda pobre que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para hacer una última comida para ella y su hijo antes de morir. Pero Elías, con una fe inquebrantable, le pidió que primero le hiciera a él una pequeña torta. Le prometió que por la palabra de Dios, la harina de la tinaja no escasearía, ni el aceite de la vasija disminuiría, hasta que lloviera de nuevo. La viuda obedeció, y el milagro ocurrió. Día tras día, tuvieron comida suficiente. Esta historia no solo muestra la provisión de Dios, sino también la importancia de la fe y la obediencia, incluso cuando parece que no tenemos nada. Después de 3 años y medio de sequía, Dios le dijo a Elías que era hora de volver y enfrentar a Acab. El encuentro fue tenso. Acab lo llamó el que turba a Israel, culpándolo por la calamidad. Pero Elías respondió con firmeza: «Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales». Elías no tenía miedo, sabía que la verdad y el poder de Dios estaban de su lado, y aquí es donde la historia alcanza su clímax. Elías propuso un desafío público en el Monte Carmelo, un enfrentamiento definitivo para demostrar quién era el Dios verdadero. De un lado, Elías solo, del otro 450 profetas de Baal, apoyados por el rey. La propuesta era simple: cada bando prepararía un altar con un buey para el sacrificio, pero no le prenderían fuego. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios, declaró Elías. A todo el pueblo que se había reunido estuvo de acuerdo. El espectáculo comenzó. Los profetas de Baal prepararon su altar y empezaron a clamar a su Dios. «Baal, respóndenos», gritaban mientras danzaban frenéticamente alrededor del altar. Pasaron las horas. La mañana se convirtió en mediodía, y no hubo respuesta, ni una voz, ni una chispa. El silencio era ensordecedor. Entonces Elías, con una audacia increíble, comenzó a burlarse de ellos. «Gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle». Sus palabras eran sarcásticas, pero apuntaban a una verdad profunda. Sus gritos eran en vano porque su Dios no existía. Desesperados, los profetas de Baal se cortaban con cuchillos y lancetas, derramando su propia sangre, pero su Dios siguió en silencio. El sol comenzó a bajar, y su fracaso fue total. Ahora era el turno de Elías. Llamó al pueblo a acercarse, con calma y solemnidad. Reparó el altar de Dios que estaba en ruinas, usando 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Colocó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre ella. Pero luego hizo algo que parecía completamente ilógico. Ordenó que cavaran una zanja alrededor del altar y que derramaran sobre el sacrificio y la leña 4 cántaros de agua. Lo hicieron. «Hacedlo otra vez», dijo, y lo repitieron. «Hacedlo la tercera vez». Y por tercera vez empaparon todo, llenando incluso la zanja de agua. Humanamente, era imposible que eso ardiera. Elías quería que no quedara ninguna duda de que lo que estaba a punto de suceder era un acto divino. Con todo preparado, Elías no gritó ni danzó. Simplemente hizo una oración corta, poderosa y llena de fe. Dijo: «A Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo,
y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y entonces sucedió lo impensable. Cayó fuego del cielo, pero no fue un fuego normal. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras del altar, el polvo, y hasta lamió toda el agua que estaba en la zanja. Todo fue devorado por el fuego divino. Al ver esto, el pueblo entero cayó postrado sobre sus rostros y exclamó a una voz: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. La demostración fue tan abrumadora que no quedó lugar a dudas. Con la autoridad de Dios, Elías ordenó que capturaran a los 450 profetas de Baal y los ejecutaran, limpiando así a la nación de esa influencia corruptora. Inmediatamente después, Elías subió de nuevo al monte a orar, esta vez por lluvia. Envió a sus siervos 7 veces a mirar hacia el mar, y a la séptima vez, el siervo vio una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre. Eso fue suficiente. Pronto el cielo se oscureció, y una gran lluvia cayó sobre la tierra, terminando la sequía y restaurando la vida. Podríamos pensar que después de una victoria tan espectacular, Elías sería invencible, pero la historia da un giro inesperado. Cuando la reina Jezabel se enteró de lo que había sucedido, se enfureció y juró matar a Elías y este hombre, que se había enfrentado a 450 profetas y a un rey. Tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Huyó al desierto, se sentó debajo de un enebro y, sumido en la depresión, le pidió a Dios que le quitara la vida. Se sentía solo, agotado y fracasado. Esta parte de la historia es increíblemente humana. Nos muestra que incluso los más grandes héroes de la fe tienen momentos de debilidad, miedo y duda. Pero Dios no lo abandonó. Le envió un ángel con comida y agua, y lo fortaleció para un viaje de 40 días hasta el monte Joreb, el monte de Dios. Allí, en una cueva, Dios le habló. Le preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías repitió su queja, sintiendo que su trabajo había sido en vano. Entonces Dios le dio una lección profunda. Primero vino un viento poderoso que rompía las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego, vino un silbo apacible y delicado, un susurro suave. Al oírlo, Elías supo que era Dios. Dios le enseñó que su poder no siempre se manifiesta en grandes espectáculos, como el fuego del Carmelo. A veces, y quizás más a menudo, se encuentra en la calma, en la obediencia silenciosa y en la fe constante. Le aseguró a Elías que no estaba solo, que había otros 7000 en Israel que no se habían arrodillado ante Baal. La historia de Elías es un recordatorio poderoso de que Dios es real, que su poder es inigualable, y que la fe, incluso la de una sola persona, puede cambiar el curso de una nación. También nos enseña que es normal sentir miedo y debilidad, pero que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está ahí para susurrarnos aliento, darnos nuevas fuerzas y recordarnos que nunca estamos solos en nuestra misión. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Hasta la próxima.